Muy estimados miembros, invitados especiales y asistentes en general. Es para mí un honor, en nombre de la Preisers Reading Club, darles la más cordial bienvenida a esta, nuestra sesión número 25. Hoy celebramos el intercambio de ideas, sobre un tema apasionante como es la depreciación de las construcciones. Estoy segura de que esta sesión será enriquecedora para todos. Les deseo a todos un encuentro pleno de conocimientos. Bienvenidos todos. Prepárense para un fascinante viaje a través de la historia de la depreciación en construcciones. Hoy descubriremos juntos a los protagonistas detrás de la legendaria fórmula de Ross-Heideck, uno de los métodos de depreciación más influyentes y ampliamente usados en Iberoamérica. Exploraremos el valioso contenido del icónico libro Valuación de terrenos industriales y fábricas, escrito por el visionario ingeniero Erich Heideck en 1935, que hoy, luego de 90 años, está traducido al español por el autor de esta presentación. Este es más que un recorrido técnico, es una inmersión en la obra que transformó la evaluación inmobiliaria. No se pierdan esta oportunidad de aprender, inspirarse y conectar con la historia que sigue marcando el presente. De las normas internacionales de evaluación. Antes de comenzar con la explicación de la bibliografía sobre la depreciación de las construcciones y la influencia que han tenido varios autores en su determinación, es muy importante exponer el contenido de las normas internacionales de evaluación vigentes a partir de enero de 2025, específicamente sobre la IBS 103, Enfoques de Evaluación. La norma internacional de evaluación IBS 103 establece las directrices sobre los enfoques de evaluación que deben aplicarse en la estimación de valores de activos y pasivos. Los tres enfoques principales descritos son el enfoque de mercado, el enfoque de ingresos y el enfoque de costos. El enfoque de mercado se basa en la comparación de un activo con otros similares que hayan sido vendidos recientemente en un mercado abierto. Se otorga prioridad a las transacciones observadas en mercados activos. Enfoque de ingresos. Este enfoque convierte los flujos de caja futuros esperados en un valor presente único. Es adecuado cuando el valor de un activo está relacionado principalmente con su capacidad de generar ingresos. Enfoque de costos. Se utiliza para estimar el valor de un activo calculando el costo de reemplazo o reproducción menos las deducciones por obsolescencia. Si existe información relevante de mercado para explicar los precios de mercado, indudablemente que el enfoque de mercado prevalecerá. El evaluador debe elegir el enfoque más apropiado para cada caso, maximizando el uso de datos observables y considerando la confiabilidad de la información disponible. Es recomendable emplear múltiples enfoques cuando los datos son insuficientes para confiar en un solo método y conciliar los resultados para llegar a una conclusión coherente. Además, la norma subraya que cada enfoque tiene sus fortalezas y limitaciones y no todos son aplicables en todas las circunstancias. La norma brasileña ABNT-NBR 14653-1 2019, parte 1, procedimientos generales, señala en el punto 7.2 que los métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos son los siguientes. 7.2.1, método comparativo directo de datos de mercado. 7.2.2, método involutivo. 7.2.3, método evolutivo. 7.2.4, método de capitalización de la renta. En la ABNT NBR 14653-2 2011, parte 2, inmuebles urbanos, el punto 8.1.1 señala que para identificar el valor de mercado, siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, como se define en 8.2.1 de la ABNT NBR 14653-1 2001, hoy 2019.
19. En el punto 8.2.1 se expone que este método identifica el valor de mercado del bien por medio del tratamiento técnico de los atributos de los elementos comparables que conforman la muestra. El método del costo nuevo de reproducción de las construcciones en presencia de un mercado activo con suficiente información se utilizaría como alternativa para eventuales comprobaciones y para determinar los factores que conforman la ecuación del método evolutivo, que se basa en el valor del terreno, el valor de la construcción, factor de comercialización y de contribución. De la historia y sus personajes. La presentación secuencial de los autores se fundamenta en el análisis de la ecuación que es hoy ampliamente utilizada en Iberoamérica para calcular la depreciación de las construcciones. La propuesta del arquitecto alemán Georg Koenzle forma parte de la fórmula de Ross-Heideck. Georg Koenzle o George Koenzle fue un arquitecto y académico alemán conocido por su trabajo en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería y la evaluación de bienes inmuebles. Su libro, que aborda temas relacionados con la valoración económica y técnica de edificaciones, se convirtió en un referente en el campo de la evaluación inmobiliaria. En él, Koenzle analiza conceptos como el valor de compra y la rentabilidad de los inmuebles, proporcionando herramientas metodológicas para los profesionales del sector. La editorial C.F. Moller publicó la obra Cálculo del valor del edificio, valor de compra, rentabilidad de George Koenzle. Este libro, que aborda temas relacionados con la valoración económica y técnica de edificaciones, se convirtió en un referente en el campo de la evaluación inmobiliaria. En él, Koenzle analiza conceptos como el valor de compra y la rentabilidad de los inmuebles, proporcionando herramientas metodológicas para los profesionales del sector. Este profesional es conocido por haber desarrollado un método de depreciación llamado método de la línea parabólica. Este método parte de la idea de que los bienes sufren una depreciación menor en los primeros años de uso, pero esta aumenta progresivamente con el tiempo. La curva de depreciación que Koenzle propuso tiene la forma de una parábola de segundo grado, reflejando este comportamiento. El ingeniero Erich Heideck, en su libro publicado en 1935, hace referencia a la obra de Koenzle, lo que evidencia que fue escrito entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Al respecto, se puede leer de la traducción del texto que, como muestran las curvas, los porcentajes de depreciación aumentan progresivamente año tras año a medida que el edificio envejece. En muchos casos, la depreciación se calcula mediante la fórmula. Aquí hace referencia al libro de Koenzle. Relación de la depreciación es igual al cociente de la edad elevada al cuadrado sobre la vida útil elevada al cuadrado. Franz Wilhelm Ross, 1858-1937, fue un destacado arquitecto e ingeniero alemán, conocido principalmente por su contribución al campo de la evaluación inmobiliaria y la depreciación de construcciones. Es reconocido como el creador de la fórmula de Ross, un método innovador que se convirtió en una referencia para calcular la depreciación de edificaciones. Ross tuvo una trayectoria influyente en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería, además de ser autor de diversas publicaciones técnicas. Su trabajo no solo dejó un impacto en Alemania, sino también en otros países, especialmente en el ámbito de la evaluación profesional en Iberoamérica. La fórmula de Ross se integró más tarde con los aportes del ingeniero Erich Heideck, dando lugar al método combinado Ross-Heideck, que sigue siendo ampliamente estudiado y utilizado. Franz Wilhelm Ross hizo una edición propia en 1884 de su obra Guía para la determinación del valor de construcción de edificios y su disminución considerando la edad y el mantenimiento realizado, presentada de forma sencilla para uso general, especialmente para el sector asegurador. Heideck
en su libro hace referencia a Ross cuando señala que el desarrollo de la depreciación porcentual anual para edificaciones basado en la vida útil técnica se puede encontrar en la tabla 49, tabla gráfica de curvas. Las curvas presentadas están basadas en la conocida tabla de Ross. Más adelante, en el mismo capítulo del libro, se puede leer lo siguiente. Lo interesante es que la curva considerada correcta se encuentra casi a medio camino entre la línea recta y la curva generada por la fórmula anterior para la determinación matemática de la depreciación debido a la edad en términos técnicos. La siguiente fórmula se puede usar con suficiente precisión. La depreciación es igual a un medio de la suma del cociente de la edad elevada al cuadrado sobre la vida útil elevada al cuadrado más el cociente entre la edad sobre la vida útil. La forma de depreciación que combina la depreciación constante y la depreciación progresiva se sigue utilizando en Alemania. Se visitó la página web del experto en tasación de propiedades Franz Reumer, donde se encuentra publicada esta tabla para el cálculo de la depreciación por antigüedad de edificios según Ross en porcentaje del valor de construcción, con los valores calculados con base en la fórmula citada en la diapositiva anterior. Aquí se tiene otra tabla para calcular la depreciación por edad de edificios utilizando el método de amortización lineal o el método de Ross, expresada como porcentaje del valor de reposición, que está publicada en la web de la entidad financiera alemana NWB Datenbank. Se puede observar cómo se extrae la información sobre la depreciación. Se entra con la vida útil remanente en años y la vida útil total estimada (VUTE) en años donde se intersecten la fila y la columna. Se obtiene el factor de depreciación. Estos números se basan en la aplicación de la fórmula aquí expuesta. Erich Heidek fue un ingeniero alemán especializado en tasación y evaluación de bienes inmuebles e industriales. Es conocido principalmente por su libro publicado en 1935, Valuación de terrenos industriales y fábricas, así como de terrenos y edificios para fines comerciales y residenciales, que establece principios y métodos técnicos para la evaluación de propiedades industriales y comerciales. Su obra se destaca por abordar con rigor científico las técnicas de depreciación y evaluación, con un enfoque en la depreciación progresiva de los bienes según su antigüedad y estado de conservación. Entre sus aportes más relevantes, Heidek desarrolló un sistema de depreciación basado en curvas que consideraban el deterioro por edad y estado, clasificando los inmuebles en 5 niveles de conservación. Cada estado tenía porcentajes específicos de depreciación que podían combinarse con correcciones intermedias. Este método se basa en cálculos precisos y en la observación de múltiples evaluaciones practicadas. Aquí se puede ver en el lado izquierdo la portada original del libro, mientras que en el lado derecho la traducción. A partir de esta diapositiva se presentará la información en idioma alemán del texto original y la traducción realizada por el autor de este audiovisual. En estas dos imágenes se puede observar que el autor para la época de la publicación del libro era director del Departamento Técnico de Construcción y Maquinaria de las fábricas de AEG Oberleitung, perito oficial juramentado para plantas industriales ante el Tribunal de Apelaciones y los tribunales de Berlín. La obra fue editada por la editorial Springer Verlag, Berlín Heidelberg, GmbH, en 1935.
En estas imágenes están los índices para exponer el contenido del libro, que incluye 67 ilustraciones en el texto y 62 tablas numéricas. Se destaca el capítulo 4, la depreciación, valor actual, vida útil técnica y económica, depreciación de edificios, depreciación de instalaciones mecánicas. A continuación, se desarrolla un breve análisis del tema de la depreciación. En esta imagen se puede leer el encabezado del capítulo 4, la depreciación, valor actual, vida útil técnica y económica, depreciación de edificios y depreciación de instalaciones mecánicas. Se señala que el valor actual, es decir, el valor en una fecha determinada, se obtiene del valor nuevo menos la depreciación. La determinación de la depreciación es la parte más importante de una evaluación. En primer lugar, la vida útil esperada influye en el resultado de la evaluación. Por lo tanto, es necesario utilizar términos más precisos en lugar del término general vida útil, a saber, vida útil técnica y vida útil económica. Como ya se había señalado anteriormente, se presentan las imágenes comparativas entre el original y la traducción con referencia a la tabla de Ross y a la fórmula de Queensle, con la indicación en pie de página de la bibliografía de los autores. En estas imágenes se destaca la fórmula de la depreciación basada en la forma lineal constante y en la forma de curva progresiva, como ya se informó anteriormente. Para determinar la depreciación adicional debido al estado de conservación, es necesario tener una comprensión lo más uniforme posible del estado de un edificio. Esta uniformidad se logra a través de la siguiente clasificación, basada en la experiencia práctica. Las notas de estado significan nota 1, nuevo sin reparaciones. Nota 2, mantenimiento normal de bajo alcance. Nota 3, necesita reparaciones. Nota 4, requiere grandes reparaciones. Nota 5, sin valor. Para matices más finos se pueden utilizar valores intermedios como 1.5, 2.5, etc. El valor residual restante tras aplicar la depreciación por edad se debe reducir según la nota de estado que aparecen en el texto en alemán, pero que se pueden ver en la siguiente diapositiva. Para la nota de estado de conservación del inmueble se tienen los siguientes valores. Para la nota 1, 0%. Para la nota 1.5, 0,032%. Para la nota 2, 2,52%. Para la nota 2.5, 8,09%. Para la nota 3, 18,1%. Para la nota 3.5, 33,2%. Para la nota 4, 52,6%. Para la nota 4.5, 75,2%. Para la nota 5, 100%. Más adelante se expondrá que estos valores no se corresponden con el desarrollo de la función matemática propuesta por Heidegger. El ingeniero Heidegger hizo énfasis en utilizar los siguientes términos. El término vida útil técnica se refiere al periodo de tiempo en el que una construcción puede ser utilizada sin peligro para las personas o bienes que entren en contacto con ella. El término vida útil económica se refiere al periodo durante el cual una construcción debe ser depreciada, teniendo en cuenta el desarrollo progresivo de la tecnología y la posible obsolescencia, así como su futura utilidad, modificaciones inevitables, influencias externas, etc. Aquí se hace referencia al capítulo 2, sección 4, la depreciación y la correspondiente tabla de números 43 sobre la vida útil técnica de edificios y estructuras para fines industriales y comerciales. El autor del libro también presentó la tabla de valores 44 sobre la vida útil económica de edificios y estructuras
para fines industriales y comerciales. Aquí se puede ver la tabla de valores 50, gráfica que muestra la disminución adicional en porcentaje del valor residual de una construcción después de la depreciación por edad debido a su condición. Es la representación del desarrollo de la función de la cicloide cuyos valores fueron utilizados para las notas de estado. También se puede observar la tabla 51, reducciones totales del valor en porcentaje del valor nuevo teniendo en cuenta la vida útil técnica, depreciación progresiva por edad según F.W. Ross para las diferentes notas de estado. Esta es la que se encuentra reseñada en la bibliografía especializada en valuación de inmuebles y que tiene el mayor uso por los valuadores, especialmente en Latinoamérica. Aquí se puede ver la tabla de valores 52, reducciones totales del valor en porcentaje de valor nuevo considerando la vida útil económica, depreciación por edad constante, para las diferentes notas de estado. Esta no fue difundida, por lo que no aparece en la bibliografía especializada. Heidegger no solo investigó sobre la depreciación de las construcciones. Al respecto, sobre las máquinas, instalaciones mecánicas y equipos se expresó. Únicamente los ascensores y grúas que pertenecen a los edificios y que pueden denominarse equipamiento del edificio deben tratarse por separado. Estos equipamientos de edificios constituyen instalaciones mecánicas cuya depreciación debe determinarse según otros criterios. Sin embargo, los pozos de ascensor masivos y las grúas puente se consideran parte del edificio. Además, cada planta industrial, cada instalación para comercio, tráfico, administración, etc., así como cada vivienda, posee también las llamadas instalaciones auxiliares, que son parte de naturaleza constructiva y en parte de naturaleza mecánica. En la tabla 47 se presentan las vidas útiles técnicas y económicas de las instalaciones auxiliares de construcción y de las instalaciones auxiliares con carácter predominantemente constructivo, y en la tabla 48 las de los equipos de edificios y de las instalaciones auxiliares mecánicas o equipos con carácter mecánico. Las siguientes explicaciones pueden mostrar en qué dirección deben moverse las consideraciones al determinar la vida útil económica de las instalaciones auxiliares. Se observan las tablas de valores 47 sobre datos de vida útil de instalaciones auxiliares de construcción y de instalaciones auxiliares con carácter predominantemente técnico de construcción. Se destaca la división de la columna de la vida útil, esto es, los valores para la técnica y la económica. Se observan las tablas de valores 48, vida útil de equipamientos de edificios y de instalaciones auxiliares o equipos con carácter mecánico. Nuevamente se destaca la división de la columna de la vida útil, esto es, los valores para la técnica y la económica. El desarrollo de la depreciación porcentual para máquinas, instalaciones mecánicas y equipos con características mecánicas debido a la edad y el uso se muestra en la tabla 55, tabla de curvas. La evolución de la depreciación porcentual final, teniendo en cuenta el estado y la construcción, se presenta en la tabla 56, otra tabla de curvas. Los valores que se derivan de estas tablas suponen un uso normal, es decir, un promedio diario de 8 horas de trabajo o, para ciertas instalaciones generales como calderas, un número promedio anual de horas de operación adecuado para cada instalación. Si el tiempo de uso real difiere del uso normal, el factor de horas que considera el número promedio diario de horas de trabajo debe tomarse de la tabla 57, otra tabla de curvas.
Esta curva también debe aplicarse si el grado de uso se expresa solo en términos de horas de operación anuales. Las tres tablas de curvas están basadas en gráficos similares desarrollados en 1919 por el gobierno estadounidense con la colaboración de expertos de alto nivel. El autor alemán señala que para determinar la depreciación de máquinas, instalaciones mecánicas, etc., también es necesario tener una comprensión lo más uniforme posible del grado de uso, así como del estado y la construcción. Esta uniformidad en la evaluación se logra mediante las clasificaciones que se presentan a continuación, las cuales se derivan de la práctica. Las notas para el grado de uso, véase tabla de números 55, tabla principal. Significan: nota 1, ligeramente utilizado; nota 2, utilizado normalmente; nota 3, utilizado hasta el límite permitido; nota 4, sobrecargado, maltratado. Las notas sobre el estado y el diseño, véase la tabla 56, significan: nota 1, buen estado, construcción moderna; nota 2, estado regular, construcción moderna; nota 3A, mal estado, construcción moderna; nota 3B, buen estado, construcción antigua; nota 4, estado regular, construcción antigua; nota 5, mal estado, construcción antigua. En estas imágenes está la tabla de valores 55, tabla de curvas sobre el desarrollo de la depreciación porcentual a realizar en máquinas, instalaciones y equipos con carácter mecánico debido a la edad y al uso. En estas imágenes está la tabla de valores 56, tabla de curvas sobre el desarrollo de la depreciación porcentual final a realizar en máquinas, instalaciones y equipos con carácter mecánico, teniendo en cuenta el estado y la construcción. En esta imagen se puede ver que el libro en su versión original se comercializa en esta tienda online. La edición es en alemán y el año es 1935. Llama poderosamente la atención la nota que se señala en el marco rojo, que se puede traducir al español de esta manera. Este título forma parte del proyecto de digitalización Springer Book Archives, que incluye publicaciones desde los inicios de la editorial en 1842. Con este archivo, la editorial pone a disposición fuentes para la investigación histórica y disciplinaria, las cuales deben ser consideradas siempre en su contexto histórico. Este título fue publicado antes de 1945 y, por lo tanto, debido a su orientación política e ideológica típica de la época, no es promocionado por la editorial. Es importante destacar los datos sobre los números de ISBN 10 e ISBN 13 para los efectos de garantizar los derechos de autor. También en una página inicial del libro, luego de su presentación, se pueden observar los ISBN y el DOI. Igualmente se lee que todos los derechos, en particular los de traducción a lenguas extranjeras, reservados. Raúl Fitte y Ángel Chervini fueron destacados profesionales argentinos que dejaron una importante contribución en los campos de la arquitectura, la ingeniería y las tasaciones urbanas. Raúl Fitte, Buenos Aires, 1892-1945, fue arquitecto y desempeñó diversos roles profesionales que incluyeron la docencia, la investigación y la gestión. Fue una figura influyente en el urbanismo de Buenos Aires, participando activamente en congresos de arquitectura a nivel nacional e internacional, como delegado en eventos destacados en Washington, París y Montevideo. Durante su presidencia en la Sociedad Central de Arquitectos, SCA, impulsó iniciativas urbanísticas como la creación de una comisión especial de urbanismo y estética. En la década de 1920 también se dedicó al estudio y diseño de hospitales para enfermedades como la tuberculosis, publicando trabajos teóricos sobre este tema. Ángel Chervini, agrimensor, trabajó junto a Fitte en la elaboración de estudios
y normas relacionadas con las tasaciones urbanas en Buenos Aires. Juntos publicaron en 1942 el libro Antecedentes para el estudio de normas para tasaciones urbanas en Capital Federal, bajo el auspicio del Banco Hipotecario Nacional. Este trabajo exploró temas de economía y urbanismo, abordando metodologías para la evaluación de inmuebles y el desarrollo urbano en el contexto de Buenos Aires. En estas imágenes están las páginas iniciales del original del libro antes citado, escrito por el arquitecto Raúl Fitte y el agrimensor Ángel Chervini, un libro poco difundido entre la comunidad de evaluadores latinoamericanos. Hasta ahora no he tenido la ocasión de revisar trabajos para reconocer el esfuerzo de estos profesionales argentinos. Por ello considero que hay una deuda sobre sus aportes a la evaluación en Latinoamérica. Aunque no hay una evidencia que lo asegure, me atrevo a decir que fueron ellos los encargados de la difusión de la fórmula de depreciación de Ross-Heidig en esta parte del continente americano. En estas imágenes se encuentra parte del texto que ya se expuso en diapositivas anteriores, que es la evidencia del conocimiento del texto del ingeniero Erich Heidig por parte de los profesionales argentinos. Se destacan las fórmulas de Quentzle, Ross y las notas de estado de Heidig. Se destaca la apreciación sobre los porcentajes propuestos por Heidig, señalando que no fueron elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas evaluaciones y la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan los porcentajes corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente. Complementan la información sobre el trabajo de Heidig reproduciendo la tabla 51, que corresponde a la depreciación progresiva según la ecuación de Ross. No hicieron referencia al origen de la tabla expuesta en el libro de Heidig. Luis Carlos Berrini fue un ingeniero brasileño, escritor y profesor universitario que marcó un hito en la ingeniería. Nacido en 1884 y fallecido en 1949, dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación. Fue profesor en la Escuela de Ingeniería Mackenzie y destacó por sus estudios sobre hidráulica, motores y análisis vectorial. Además, fue pionero en la evaluación de propiedades en Brasil, escribiendo libros que siguen siendo referencia en el sector. Su legado es un testimonio de su pasión por la ingeniería y su compromiso con el desarrollo de Brasil. Esta es la portada del libro Evaluaciones de Inmuebles, editado por el mismo autor en 1949. Luis Carlos Berrini, quien dejó una huella imborrable en la formación de los evaluadores inmobiliarios brasileños. Sus ideas y métodos siguen siendo muy útiles hoy en día y han ayudado a desarrollar el mercado inmobiliario de Brasil. En pocas palabras, el libro Evaluaciones de Inmuebles es una lectura obligada para cualquier profesional de la valoración inmobiliaria. Berrini nos brinda una base sólida y práctica, convirtiendo su obra en un referente para quienes quieren aprender más sobre este tema. En estas páginas del libro se puede ver el índice donde se destaca el capítulo 15, la evaluación de bienhechurías. En resumen, el capítulo 15 ofrece una guía para evaluar las mejoras existentes en un terreno, presentando los métodos más comunes y sus limitaciones. El autor destaca la importancia de utilizar un enfoque cuidadoso y detallado al realizar este tipo de evaluaciones. En cuanto a los métodos de evaluación, presenta dos métodos principales para evaluar las mejoras. Método del costo de reproducción. Este método consiste en calcular el costo actual de reconstruir la mejora. Sin embargo, se advierte que este método puede ser impreciso al no considerar detalles como acabados, diferencias de altura entre pisos, entre otros. Método de la bienhechuría residual. Este método calcula el valor residual de la mejora después de deducir los costos de construcción. Sobre el tema de la depreciación en las construcciones es muy escasa la información salvo lo señalado
En cuanto a la depreciación que una construcción pueda presentar en su estado actual, hoy en día es preferible, a pesar de sus limitaciones e inconvenientes, hacer una estimación de la depreciación en forma de un porcentaje que dependa de la mejor apreciación del valuador, en lugar del proceso mencionado en el artículo 218, véase artículos 44, 66 y 93. Más adelante se puede leer que la obsolescencia, así como la depreciación física, no es susceptible de medición exacta, debiendo ser estimada según la mejor apreciación del valuador, en forma de porcentajes de su valor que serán descontados del mismo valor. Aquí se puede ver un ejemplo de aplicación donde la depreciación se estima con base en un porcentaje constante a lo largo de la edad de la construcción. Es importante destacar que para ese entonces ya se había publicado el libro de Fitti-Chervini, basado en el libro de Heidegger, por lo que extraña el desconocimiento del investigador brasileño de esas referencias bibliográficas. Mario Scarano, un agrimensor de Argentina, conocido por su destacada trayectoria en el campo de la agrimensura, miembro del Colegio de Agrimensores de la provincia de Buenos Aires y se especializa en la práctica profesional relacionada con la medición de tierras, los estudios topográficos, la tasación de terrenos y el análisis catastral. Scarano ha contribuido con su experiencia a diversas discusiones dentro de su ámbito profesional y continúa siendo una figura clave en el sector de la agrimensura en Argentina. Scarano en este artículo presenta y explica el método de depreciación de inmuebles propuesto por Erich Heidegger. Este método, desarrollado en Alemania en 1935, se ha convertido en una referencia en la evaluación inmobiliaria, especialmente en países que siguen la escuela alemana. Entre los puntos clave del método están depreciación por antigüedad, las curvas de depreciación y los estados de conservación. El artículo compara el método de Heidegger con otros métodos de depreciación, como el método de la línea recta, y concluye que el método de Heidegger es el que se ajusta mejor a la realidad. El método es una herramienta valiosa para la evaluación de inmuebles, ya que al considerar tanto la edad del inmueble como su estado de conservación, permite realizar evaluaciones más precisas y objetivas. En un artículo escrito en 1992, Mario Scarano, al igual que lo escrito por Fitti-Chervini, presenta el procedimiento para determinar la depreciación con base en el criterio de Ross-Heidegger, reiterando que los porcentajes correspondientes a los estados de conservación no se fijaron arbitrariamente, provienen de la experimentación y la observación de numerosas tasaciones e intercambios de experiencia. El método de depreciación propuesto por Erich Heidegger ha generado un amplio debate entre los profesionales de la tasación. Si bien este método es ampliamente reconocido y utilizado, también ha sido objeto de críticas. El texto refleja la controversia que existía alrededor del método de Heidegger en ese entonces, por la posición contraria sobre su uso por parte del evaluador Mario Chandías. Scarano fue muy claro en oponerse a la posición de Chandías, señalando que el criterio de Heidegger es una herramienta valiosa para la evaluación inmobiliaria, pero está consciente que su aplicación requiere de un análisis cuidadoso y una consideración de sus limitaciones. El texto de Scarano ofrece una visión más detallada y precisa del método de Heidegger, aclarando algunas de las confusiones existentes sobre su aplicación. El autor defiende la utilidad de este método para evaluar inmuebles siempre y cuando se aplique correctamente y se tenga en cuenta la subjetividad inherente a la evaluación del estado de conservación. Propone que se debe incluir la sumatoria de productos en el cálculo de la depreciación. El autor propone que la sumatoria de los productos que propone Heidegger se incluya directamente en el cálculo de la depreciación por estado de conservación. Determinar el porcentaje de deterioro. Sugiere que el porcentaje de deterioro se calcule midiendo el deterioro de cada elemento constructivo y sumando los resultados. Es importante señalar que Scarano desarrolla los cálculos para comprobar los porcentajes de la escala de valores de Heidegger para el
estado de conservación. Sin embargo, no los coloca en esta parte del artículo. En la imagen izquierda, Scarano presenta las ecuaciones y la tabla de resultados para determinar los estados de conservación de las construcciones, que son diferentes a los originalmente presentados por Heidegger. En la imagen derecha presenta la tabla, pero no utiliza los valores que ha calculado, manteniendo los porcentajes originales. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es una entidad colombiana encargada de diversas funciones relacionadas con la geografía, la cartografía y la información territorial del país. Entre sus principales funciones se encuentran cartografía, catastro, geodesia, información geográfica e investigación. El IGAC juega un papel fundamental en la generación y gestión de la información geográfica de Colombia, lo que lo convierte en una institución clave para el desarrollo del país. La resolución 620 de 2008 del IGAC establece los procedimientos para realizar avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997. Esta norma busca unificar y clarificar los criterios a seguir en la evaluación de bienes inmuebles, con el objetivo de garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de avalúo, siendo los puntos clave en la resolución el marco legal, el objetivo, el método de comparación o de mercado, la clasificación y análisis de datos. En resumen, la resolución 620 de 2008 del IGAC es un instrumento normativo fundamental para la realización de avalúos en Colombia. Cuando se refiere al punto 9, depreciación, los técnicos responsables de la investigación presentan unas ecuaciones polinómicas basadas en las tablas de Fitto y Corbini. Allí están presentes dos condiciones que se alejan de la realidad. Primera, los autores Fitto y Corbini nunca han existido. En dado caso serían Fichte y Chervini. Pero estos últimos autores citaron las tablas de la referencia bibliográfica de Heidegger. Y segunda, las ecuaciones presentadas arrojan resultados aproximados a los originales de la tabla 51 de Heidegger. En estas imágenes se pueden ver las adaptaciones de las notas de estado de Heidegger, la ecuación para determinar el valor del inmueble y la tabla de Fitto y Corbini, parte 1, depreciación total de una construcción en porcentaje de su valor a nuevo, debido a su edad y estado de conservación. Los valores de la tabla para la edad en porcentaje de la vida útil igual a 0 en todos los estados son diferentes a los valores de la tabla 51 ya citada. En un artículo del autor de este audiovisual, publicado y editado por la revista Más Valor, edición número 22, 2017, del Registro Nacional de Evaluadores, RNA, de Colombia, se hace manifiesta la posición crítica del autor sobre el uso de fórmulas polinómicas para determinar la depreciación contenidas en el decreto número 620. Se presenta una tabla comparativa donde se evidencia que si se utilizan las fórmulas citadas se obtienen resultados diferentes a los que se obtienen si se utilizan las funciones y la tabla original basadas en el trabajo de Heidegger, con la recomendación de no usar las ecuaciones, el decreto en referencia. El arquitecto Juan Núñez Scarpellini del Paraguay presenta un perfil altamente cualificado con una amplia experiencia en arquitectura y construcción, así como una especialización en tasaciones y evaluaciones. Su trayectoria y reconocimientos lo posicionan como un profesional de referencia en el sector de la evaluación en Latinoamérica. Desde 1995 se ha dedicado de manera exclusiva a la tasación de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, así como de otros activos como instalaciones, maquinarias, vehículos y empresas. Cuenta con diversas certificaciones y matrículas que avalan su experticia en el área de tasaciones, tanto a nivel nacional como internacional.
En una conferencia virtual internacional del año 2020, el arquitecto Núñez Scarpellini expuso los criterios técnicos de depreciación en sus distintas modalidades. En el contenido de su exposición se destaca el gráfico del desarrollo de la cicloide practicado en escala mediante la herramienta AutoCAD, obteniendo resultados iguales a los obtenidos utilizando la fórmula matemática, como se puede observar en el gráfico. Aquí se presenta la tabla comparativa de los valores originales por estado de conservación de Heidegg y los determinados por el desarrollo de la cicloide, que son los mismos resultados obtenidos por Scarano y publicados en su artículo del año 1992. Miguel Camacaro Pérez es un ingeniero venezolano especializado en el ámbito de la evaluación inmobiliaria. Su trabajo se destaca por el desarrollo y aplicación de métodos avanzados en tasación, como el método contributivo basado en el modelo Mandelbrot-Camacaro. Este modelo es utilizado cuando la información del mercado es insuficiente o inexistente, siendo una herramienta innovadora en situaciones donde los métodos tradicionales no son aplicables. Camacaro también ha trabajado en la integración de técnicas como redes neuronales artificiales, geoestadística y análisis multicriterio para evaluar propiedades. Sus contribuciones están orientadas a abordar desafíos específicos del mercado inmobiliario. Además, ha publicado investigaciones relevantes en plataformas académicas, siendo un conferencista en eventos nacionales e internacionales. En el año 2020 fue publicado en YouTube, en Mundo Valor, el canal de la evaluación, un audiovisual titulado La depreciación según Heidegg. Para el autor de este video, la bibliografía de los años 20 y 30 sobre ingeniería de evaluación fue un verdadero descubrimiento. Con la información de finales del siglo XIX, los autores de los trabajos avanzaron a pasos agigantados en el siglo XX y sus aportes aún mantienen vigencia en pleno siglo XXI. El trabajo de producción del audiovisual parte de la curiosidad del autor por saber un poco más del modelo propuesto por el alemán Erich Heidegg, 1935, también estudiado por los argentinos Raúl Fitte y Ángel Chervini, 1939, por formar parte de la historia de la tasación latinoamericana. Siempre será una tarea investigar el origen de los métodos y las ecuaciones matemáticas que nos han enseñado como alumnos, que hemos utilizado en nuestros trabajos y que luego la hemos multiplicado como maestros o profesores a las generaciones de relevo en el campo de la evaluación. Al igual que Scarano y Núñez, en este video se explica de forma numérica y gráfica el desarrollo de la cicloide que Heidegg consideró para su propuesta para determinar la depreciación de las construcciones basado en la edad y el estado de conservación. En esta imagen se puede ver el desarrollo matemático para determinar los valores de la cicloide. Se complementa la información con el gráfico del desarrollo de la cicloide con los estados asociados a la conservación del inmueble. En esta diapositiva se presenta la representación de los valores no parametrizados de la cicloide asociados al estado de conservación. También la tabla con los cálculos y los resultados. Estos últimos son diferentes a los originales de Heidegg, coincidiendo con los cálculos de Scarano y Núñez. En el libro original de Heidegg no aparece explícitamente la fórmula de Ross-Heidegg desarrollada, siendo esta la primera vez que aparece matemáticamente hasta llegar a la expresión final. También se puede observar la tabla con los valores corregidos. Se recomienda ver el video Desvalorización o depreciación. Muy lejos de la formalidad y rigurosidad académica, este video es producto de la curiosidad del autor que busca transmitir conocimientos sobre la historia del término depreciación, su concepto, desarrollo, cálculo e inclusión en las normas nacionales e internacionales. También se presentan trabajos de investigación sobre el uso de modelos econométricos
básicos para explicar la desvalorización inmobiliaria. También se puede observar los trabajos realizados por profesionales de diferentes países. No es una lista exhaustiva donde se demuestra la vigencia de la fórmula de Ross-Heideck para determinar aproximadamente la depreciación en las construcciones. De la traducción al español del libro. Este libro, traducido por el autor de este audiovisual, representa un recurso valioso para los evaluadores de Iberoamérica, abordando de manera precisa y técnica los principios de evaluación de activos, tanto industriales como residenciales. La traducción, aunque desafiante, se realizó utilizando una combinación de herramientas tecnológicas modernas como traductores en línea, motores de razonamiento e inteligencia artificial generativa, lo que permitió superar barreras idiomáticas y técnicas. El proceso de traducción también requirió un conocimiento básico del idioma alemán, complementado con la interpretación de textos asistida por IA. Esta labor refleja no solo el esfuerzo por preservar el conocimiento técnico contenido en la obra, sino también su importancia como referencia fundamental para los profesionales del área, particularmente en contextos donde los métodos y principios originales se mantienen relevantes y aplicables. Con la revisión final en proceso, esta traducción está destinada a enriquecer la formación y práctica de los evaluadores en toda la región iberoamericana, conectándolos con una obra clásica y consolidada en el campo de la evaluación. En esta imagen está la información bibliográfica del libro, muy importante para canalizar los permisos para formalizar la traducción respetando los derechos de autor sobre la obra, en este caso de la editora o de los potenciales herederos del autor del libro. En esta imagen se aprecia la destacada publicación de la editorial Springer que pone en evidencia la comercialización de los ejemplares de este valioso libro. En un esfuerzo por llevar esta obra al público hispanohablante, se realizaron consultas formales a la editorial para adquirir los derechos de autor y proceder con su traducción al español. Sin embargo, la respuesta obtenida no resultó satisfactoria, ya que la editora sugirió remitirse a las leyes de propiedad intelectual para esclarecer el estado de los derechos. Es importante destacar que, según dichas normativas, los derechos de autor generalmente expiran 70 años después del fallecimiento del autor. A pesar de ello, es indispensable identificar a los posibles herederos para obtener las autorizaciones necesarias. Este desafío exige recurrir a abogados especializados que puedan gestionar los aspectos legales y garantizar que la obra sea publicada en español de forma legítima y respetando todos los requisitos legales. La traducción y edición de este libro no solo enriquecerían el conocimiento técnico en la región, sino que también permitirían que una joya de la literatura técnica sea accesible a una nueva generación de evaluadores y expertos en el ámbito iberoamericano, un esfuerzo que vale cada paso del camino. Ha sido un placer compartir este momento con todos ustedes. Agradezco su participación y sus valiosas aportaciones. Los invito a seguir acompañándonos en nuestras próximas sesiones. Aprovechamos para desearles en nombre de la Preisers Reading Club unas felices fiestas decembrinas. Hasta pronto.